Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente en un episodio aquí conmigo, acompañándome. Y el día de hoy te quiero hablar de un tema que a muchas mamás nos causa muchísima preocupación y es el problema del lenguaje en mi hijo. ¿Cuándo es que mi hijo debería de hablar? ¿Cuándo es que mi hijo debería decir sus primeras palabras? Y a veces este miedo de sentir que tu hijo se está quedando atrás. Esto te lo digo y me abro contigo porque yo lo viví. Y sé que si estás pasando lo mismo, estás pensando lo mismo que yo dije en ese momento. Mi hijo no va a ser aceptado, mi hijo va a ser etiquetado, mi hijo se está quedando atrás. Otros niños lo hacen mejor. Y yo entiendo que está mal comparar a nuestros hijos, pero a veces compararlos, aunque sea un poquito, nos da este parámetro, esta pauta para saber que necesitan ayuda. El día de hoy trajimos a una amiga muy querida que trabaja con mi pequeñito Guillermo, que es el que te digo que tuvo problemas de lenguaje y ella fue la que resolvió el problema. Y ahorita con su plática sé que nos va a ayudar para sentirnos seguras y para poder apoyarnos en algo que ha sido verdadero, que yo lo he vivido. Y bueno, pues Oli, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, Oli, si pudieras compartirle a la audiencia un poquito de ti, quién eres, cómo nos conocimos. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación antes que nada. Estoy feliz de estar aquí, perdón, para poder compartir un poquito de lo que he trabajado durante tantos años. Pues tuve la oportunidad de conocerte, ¿no? Porque me recomendaron contigo para trabajar con Memo, ¿no? Sí. Y bueno, te platico un poquito de mi vida. Yo soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje. Llevo 30 años en este ámbito. Trabajé durante muchos años en una escuela a nivel preescolar, también fue guía de estimulación temprana y siempre pude alternar las terapias, porque también soy madre, que eso es muy importante, ¿no? Ser madre de familia y sentir y vivir lo que también ustedes por los que han pasado. Claro. Esta parte de tener hijos te sirve para tener la empatía y para entender y estar en sus zapatos. A mí algo que siempre me gustó muchísimo es que este tipo de carrera te permite alternar, estar con tus hijos, poder estar trabajar con ellos, aprender a educarlos y a la vez poder trabajar y crecer a nivel profesional. Fíjate que quiero empezar por que nos dijeras cuándo es que mi hijo debería de decir sus primeras palabras. O sea, imagino que si hay un lapso de edades en donde digas, tu hijo de tal a tal tiene que balbucear o eso, o se va dando. Claro que sí. Mira, generalmente desde la etapa de bebés se empieza a detectar. ¿Por qué? Porque los bebés, perdón, empiezan a producir sonidos. Su comunicación, o sea, a través del llanto, a través de los sonidos, a través de el gutural, de las trompetillas, es su forma de comunicación. Los niños no tienen necesidades, los bebés tienen necesidades y las comunican a través de un llanto. Ahí, si hay un bebé que no empieza a balbucear, que no produce estos sonidos, inmediatamente se empieza a detectar que ya hay un problema ahí, ¿no? Pero bueno, muchas veces dicen: "Es un bebé muy muy tranquilo, casi no llora", y lo dejan pasar. Ya en los primeros años de vida, pues, quiero comentar que principalmente en la edad preescolar es cuando comienza a manifestarse este retraso en el lenguaje. Okey. ¿Por qué? Porque ya hay una interacción. Los niños, los meten a la escuela y tiene que haber una interacción y comunicación con sus pares. Hay una necesidad social. Claro. Entonces, ahí es cuando se empieza a detectar mucho más. Okey. Pero bueno, quiero comentar desde el primer año de vida, cuando ya hay un niño que tiene una voz monótona, poca entonación, se le dificulta, adquirir sonidos, o sonidos, por ejemplo, como comas el perro, guau, guau, sonidos básicos, ¿no? De ay, ups, todos estos sonidos cortos que no los empieza a adquirir. La famosa de que, manda besitos, saluda, todo esto son gestos comunicativos Okey. que los tienen que decir. Entonces, si empieza a ver esta parte de que no se expresan, no emiten sonidos, ¿no? Ahorita estoy, refiriéndome al primer año de vida. Sí. En el primer año de vida es bien importante que empiecen a producir sus primeras palabras, Okey. ¿no? Son, como mamá, papá, agua. Nunca va a ser la palabra agua tal cual, pero aba, pero que ya tenga un objetivo esa palabra. Okey. A los 2 años de edad,
los niños ya, ¿qué pasa? Ya empiezan a producir más palabras, sí, y si no hay este aumento de vocabulario, ya inmediatamente es un foco rojo. También, por ejemplo, que no sigan instrucciones sencillas, que no unan palabras para hacer ya frases. En ese momento tiene que haber unas frases ya, ¿no? Mamá, agua, o Okey, quiero pan, ¿no? Siempre con su lenguaje, ahora sí que es un lenguaje propio de cada niño que hay que claro, respetar, pero que ya digamos que pronuncie palabras. okey, Entonces, si no hay este seguimiento de instrucciones sencillas, si no si no, voltea también por su nombre, todo este tipo de cosas, empiezan a detectarse focos rojos. okey, Obviamente, ya a los 3 y 4 años de edad, ahí sí ya, si se le dificulta darse a entender, si no le entienden los niños, o si ya la parte de que no ya sustituye fonemas o consonantes por palabras que no puede darse a entender, claro, ahí ya hay un problema okey, también, ¿no? Esta parte de la comunicación de verdad es bien importante. ¿Por qué? Porque si ya no se puede comunicar ni con los adultos, ni con los pares, me refiero a nivel preescolar o a sí, nivel escolar, ya hay un foco rojo también, ¿no? claro, Que es importante, detecta. detectar para ver qué se puede hacer. Justo esto es bien curioso porque nosotros llegamos a ti por eso, Así es. ¿no? Recuerdo que Guillermo justo fue un niño siempre muy callado, parece que aquí no hay bebé, todo. Cuando empieza a caminar y entra a lo que es maternal, así lo conocemos, pues los demás niños tenían más interacción. Y Memo, como no lograba darse a entender, los niños empezaban a hacerse a un lado, como de, pues no sabemos qué nos está diciendo este otro niño. Entonces empezó a haber un tema de aislamiento en mi hijo, Claro. ¿no? De, pues no me entienden y no me puedo dar a entender y era esta frustración, la pasaba muy mal. Nosotros también ya empezábamos como a preocuparnos de esta parte social, ¿no? Y justo nosotros no nos habíamos dado que tenía un problema, porque para empezar era pandemia, entonces era como de: "Ay, pues no hay otros niños", y tú piensas que también aprenden por imitación. Entonces, como: "Ay, pues no hay otros niños, somos adultos, aquí todo va perfecto", ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando las escuelas dicen: "Ya regresen", ¿no? Pues Memo era como de: "No hablo". Y luego venía esa etiqueta de: "Es que Memo habla bebé, idioma bebé". ¿No? Y los niños era como: "Ay, es que sí es bebé", ¿no? Entonces, también para mi hijo esto era una frustración y para nosotros como papás, o por lo menos yo como mamá, me sentía terrible, Oli. O sea, Claro. era una cosa que yo decía: "¿Qué hice mal? O sea, ¿qué estamos haciendo mal?". No sé, o sea, ya se me venía un peso muy fuerte encima, ¿no? Y creo que por eso es muy importante estar al pendiente y también preguntarle al pediatra y tener justo esta información de en el primer año de vida, mi hijo, ¿qué debería de hacer? Claro, eso que dices es bien importante, porque curiosamente la pandemia sí ocasionó que hubiera un gran retraso en el lenguaje en los niños. ¿Por qué? Porque sí la parte de convivencia social es bien importante y la imitación. Los niños aprenden a través de la imitación, desde bebés hasta el primer año de vida, 3, 4 años. Los primeros 5 años son bien importantes para el lenguaje, Ujú. digamos que son la base. Entonces, ¿qué pasa? Estar un año encerrados, ¿qué ocasionó? Una limitación en el lenguaje. Por más de que ustedes como papás que estuvieran presentes y que trataran de trabajar con ellos, había mucho estrés, mucho desgaste. Entonces, perdón, esta parte de no poder enfocarte en el trabajo con tu Claro, hijo de manera consciente o inconsciente, ocasionó este desfase en el sí. lenguaje. Y aparte de que también no somos expertos, ¿no? Porque yo recuerdo que empezaba con Memo de mamá, papá, ¿no? Pero pues igual y eso no es efectivo. O sea, Sí. algunas veces podría funcionar, pero otras no. Entonces también es muy frustrante porque no tienes esas herramientas para poder compartirle a tu hijo cómo debería de ser. Lo que pasa es que es bien importante, aunque no parezca, el trabajo con los bebés. Desde los bebés, tú tienes que empezarlos a estimular de manera verbal. Hay otras también, otras estímulos, ¿no? Herramientas. Pero bueno, por ejemplo, un bebé, si tú te pones a ver el que se meta la mano a la boca, el que Ujú. realiza estos trompetillos, los soniditos, todo eso ya es producción de sonidos. Sí, Entonces, tú como mamá, ahí de verdad tienen que empezar a estimular y decir, repetir, e imitar el sonido que produjo este bebé. ¿Por qué? Porque él inmediatamente obtuvo una validación,
¿no? Que al principio no se da cuenta, pero poco a poco él va obteniendo estas validaciones y las va repitiendo. Entonces, por eso es tan importante empezar a trabajar con los bebés, desde bebés, con un con un estímulo visual, ¿no? Desde el contacto visual es bien importante, estar verbalizando con tu bebé, ¿no? Gesticular, entonar. La parte de la entonación de verdad es bien importante. ¿Por qué? Porque los bebés van introduciendo todo. Entonces, esta parte de la entonación importa muchísimo. Okey. Entonces, es a lo que yo voy, que es bien importante desde bebés hasta empezar a trabajar con los niños chiquitos, luego más grandes, ¿no? Todo es un trabajo día a día, pero que no tiene que ser forzado, tiene Okey. que ser natural y espontáneo. Pero como dices, ¿no? Esta parte de que no te decían cómo hacerlo y luego no te das cuenta, pero muchas veces inconscientemente lo haces, Ah, sí. ¿no? El Sí, que sí, te sí. hagas gugu, o sea, de que vayas repitiendo estos sonidos con los bebés es maravilloso y desde que tú los ves a los bebés, ¿no? Que empiezan a hacer sus, es divino, ¿no? Sus trompetillas, Claro. saltar, todos estos sonidos ya son una base para la adquisición del lenguaje. Sí. Y también lo que creo es que o sea, tienes que ser un equipo con tu hijo, ¿no? Porque tanto para él es frustrante como para ti. Yo también recuerdo que alguna vez nos decías: "Okey, no vamos a estresarnos, ¿no? Nada más corrige la palabra". O sea, si él te dice la mujer rabadilla, ¿no? Tú di la mujer maravilla. Y él poco a poco, ¿no? Y, por ejemplo, eso nos ha funcionado, que él llegaba y: "Mamá, la mujer rabadilla", ¿no? Y yo: "Maravilla". Y ahora le digo: "¿Te acuerdas de la mujer rabadilla?". Y me dice: "Mamá, ya eres grande, es maravilla", ¿no? O sea, Sí, claro. pero son pequeñas cositas Tips, que claro. puedes decir, pero claro que fue con tu acompañamiento, Muchas gracias. ¿no? Porque si yo lo hubiera intentado sola, no hubiera podido, porque de verdad, cuando lo empezamos a intentar mi esposo y yo, y cuando empezamos a notar que tenía Guillermo un problema en el lenguaje, se volvió un caos en la familia, ¿no? Claro, hasta estrés, presión social, presión Todo. emocional, todo, claro. Y porque te digo, la familia, los amigos, la sociedad es como de: "Uy, su hijo no habla, el mío ya cuenta, ya Y con esta parte de multiplica. comparación. Uy, mi hijo ya canta". Y tú así como: "Ay, el mío no hace nada", ¿no? O sea, Sí, Dios. esta parte de comparaciones es que también uno tiende a comparar. Las Sí, comparaciones pueden ser negativas y positivas. ¿En qué aspecto? Que te empiezas a dar que tú como papá, si empiezas a darte cuenta que tu bebé o tu niño ya no empieza a pronunciar algunas palabras como los demás, sí es cuando tú tienes que tener esta parte de la sensibilidad y decir: "Algo está pasando", y es cuando tienes que acudir con un especialista, ¿no? ujú, Y en cambio, muchos es de la comparación y es de ya la parte de presión social y que no tomes cartas en el asunto. Lo sí, importante es tomar cartas en el asunto, como ustedes lo hicieron, y detectar a tiempo, porque entre más temprano se detecte, mejor desarrollo en su lenguaje va a tener, claro, ¿no? Y sobre todo no hay consecuencias, posteriores. sí. Sí, porque luego también Mm. después viene esta culpa de: "Sí, me hubiera dado cuenta, sí lo hubiera llevado, Y sí, ¿no? sí, sí hubiera podido hablar antes", ¿no? "No se hubiera presentado esto". Sí, justo creo que eso también es muy importante, pero también hablábamos algo antes de empezar a grabar, de este tabú de mamá, papá, de no aceptar que mi hijo tiene un problema, Es de lo más complicado. ¿no? Porque a veces es esto mismo de autojuzgarnos de, ¿y si fue mi culpa? ¿Y si yo hice algo mal? ¿Y si estoy haciendo algo mal? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar? ¿No? A veces, yo sé, ¿no? La parte tanto de psicología como esto, de tratar ciertas condiciones, es porque o mi hijo está loco, o mi hijo, perdón, pero o mi hijo es burro, o está mal, O está flojo, es flojo, no quiere ¿no? Ajá. hablar. Pero Sí, hay no es eso, muchos es que a mitos. veces ellos tampoco tienen las herramientas, ¿no? Y se las podemos brindar y por eso, afortunadamente, es que están ustedes. Entonces, sí se me hace que si tu mamá puedes hasta preguntarle a tu pediatra, ¿no? Porque muchas veces es como no habla, pero ¿a quién le digo? Y no sé que existe un terapeuta de lenguaje, ¿no? Pero sí puedo ir con mi pediatra y decirle como de: "Oye, noto que está pasando esto, ¿no? O sea, apóyame". Ah, ¿sabes qué? Pues sí, ve con un terapeuta de lenguaje y, pues, que hagan un diagnóstico. Aquí, con esto, lo que quiero llegar, Oli, es que me digas, cuando llega un niño a tu consultorio con los papás y te dicen, Oli, creo que mi hijo tiene un problema de lenguaje por todo esto, ¿cuáles son algunas actividades o cuál es el proceso para tú poder dar un diagnóstico dentro de tu consultorio? Claro que sí. Mira, generalmente los niños nos los canalizan a través de los pediatras. ¿Qué quiere decir? Pero bueno, o entre uno de ellos son los pediatras. ¿Por qué? Porque los pediatras que les van dando seguimiento a sus hijos empiezan a detectar.
un retraso. Obviamente ellos nos canalizan. También en casos muy importantes que también en las escuelas es cuando detectan un retraso y también nos canalizan, ¿no? Tiene que haber esta sensibilidad por parte de las mises de que vean que ya no hay una interacción social, ya no, el niño no quiere hablar o no puede comunicarse. Llegan con nosotros las terapeutas, ¿y qué pasa? Que se hace una valoración para elaborar un diagnóstico y de ahí determinar qué tipo de retraso del lenguaje, de retraso del lenguaje tiene, Okey, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico del lenguaje y una evaluación. Y además, una entrevista con los papás. ¿Por qué? Porque es importante saber los antecedentes, ¿no? Porque todo influye, desde la parte motora, la parte visual, auditiva, todo esto influye para un tratamiento en el lenguaje, ¿no? Porque puede ser que por algún tema en el nacimiento, algún tema a nivel en cuando fueron bebés, haya una repercusión en su lenguaje. okey, Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico clínico y una evaluación, y con base a eso se determina qué tipo de tratamiento hay que realizar con cada uno de los niños, porque eso okey, sí es bien importante. Ahora sí que aclarar que cada niño requiere un tratamiento diferente, un trabajo diferente y sobre todo cada niño tiene una forma de ser distinta. okey, Entonces tú como terapeuta tienes que establecer un rapport, una relación personal y familiar con la que puedas trabajar y fluir. okey. Porque la verdad, luego hay mucho tabú de que las terapias del lenguaje son como muy exigentes o como muy estrictas y no. De verdad en una terapia de lenguaje todo se hace con base a las necesidades del niño, pero a través del juego y a través de lo que requiere para la producción de sonidos. Okey, Ujú. perfecto. Justo también esta parte era la que iba a mencionar, que tú eres mucho de jugar. Sí. O sea, tú eres mucho de jugar con Memo, porque a mi hijo ama a Oli. Él pudiera vivir ahí con ella y con sus hijas, pero sí, siempre veo que llega y me dice: "Es que hoy jugué con esto a Oli", ¿no? Y Oli tenía un cochecito y jugamos con esto, ¿no? ¿Qué tan importante también es el juego en esta parte del lenguaje, de la terapia del lenguaje? Uf, súper importante. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a interiorizar todo a través de un juego simbólico, con un juego con objetivos. Obviamente, como luego pasa, ¿no? Que dicen: ¿cómo te fue la terapia?". "Bien, jugué". Y van a decir Pago para que juegue. exactamente, ¿no? No, porque obviamente tú tienes que ir metiendo tus objetivos como terapeuta de lenguaje, pero a través del juego, a Sí. través de dinámicas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me pasa con Memo, que le encanta jugar a la cocina, hacemos obviamente waffles, que le encanta, pero le digo: "A ver, tú recuérdame los ingredientes que llevan unos waffles". Y él tiene que tener esta parte de memoria para recordar los ingredientes que lleva, el orden y el vocabulario. Entonces, tú ya estás trabajando ahora sí que muchos objetivos que él ni cuenta se dio, ¿no? Y luego hasta le digo: "Dímelos en inglés". Entonces, ya estás trabajándola en inglés, en español, digo que ese no es el objetivo, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. la parte de la producción de sonidos, perdón, producción de vocabulario, una secuencia, un orden y una memoria inmediata. Claro. Esta parte del inglés es que la escuela de Memo es bilingüe y también justo nos pidieron apoyo Apoyo, sí, exacto. para esta parte del inglés, pero bueno, sí, es un tema que después les comparto. Aparte. No, aparte. Pero Pero ahorita hablando esto del inglés, Oli, muchas escuelas bilingües ahorita, creo que manejar el idioma inglés ahorita es indispensable, sobre todo para estos chiquitos que desde el kinder ya les están así como así es. metiendo el idioma. ¿Qué tanto problema hay eso con un niño que tiene problemas de lenguaje? Es curioso porque es un mito en realidad esta de parte de es que si los 2 niños aprenden, 2 idiomas, bueno, perdón, si un niño aprende 2 idiomas, inmediatamente hay un retraso del lenguaje, un desfase, va a tener problemas. No. Si un niño va a tener un problema de lenguaje, va a tener un problema de lenguaje aunque le enseñen 2 idiomas. Okey, La mejor manera de aprender 2 idiomas es desde chiquitos, que okey. vayan interiorizando los dos idiomas. Y sí, puede ser que se lleguen a confundir. Y de hecho, el inglés para mí es hasta como un enemigo. Luego les digo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil por ejemplo, decir, en vez de decir azul, blue.
¿no? Para los Sí. niños llegan a veces hasta pronunciar mucho más en inglés que en español porque es mucho más sencillo. Okey. Pero no son enemigos, ahora sí que no es enemigo, al contrario, se me hace muy, muy favorable el que aprendan los 2 idiomas desde chiquitos, pero quiero que eso sí, que sepan que si va a haber un problema de lenguaje, no se va a deber a que tengan los 2, a que les estén metiendo los 2 idiomas. No es por eso. Oli, no sabes cuántas amigas cercanas los han hecho cambiarse de escuela porque llevan 2 idiomas. O sea, de si no habla español, ¿cómo quieres que hable inglés? ¿Cómo quieres que lleve 2 idiomas? No. Entonces, aquí un mito menos, amigas, y Sí. una verdad más. De verdad no es por ahí. Yo siempre soy de la idea de que si va a haber un retraso del lenguaje, un problema del lenguaje, es ya lo trae desde un inicio, y si son los dos idiomas que les están metiendo, se pueden llegar a confundir, pero no afecta. Okey. Oli, también otra cosa que creo que es muy importante que la audiencia entienda, las escuelas también no están 100% para diagnosticar. ¿No? Sí, para ver focos rojos, porque hay muchas veces que las escuelas te dicen: "Uy, no, yo creo que tu hijo sí no habla, lo vas a tener que llevar aquí, o aquí andamos ofreciendo, ¿no?, la terapia". Y justo hablábamos también de eso al inicio, ¿no?, que es lucrar con los niños, pero sí como mamá responsable, ¿no?, sí tenemos que estar de acuerdo en que las escuelas no pueden diagnosticar. Sí te pueden mandar con un especialista, eso creo que está bien, pero las escuelas no tienen la verdad absoluta. Exactamente. Hay mises, no todas, pero bueno, generalmente hay muchas mises que sí tienen esta sensibilidad. Bueno, yo, por ejemplo, digo, no por hablar de mí, ¿no? Pero yo cuando trabajé muchos años en escuela, obviamente detectaba cuando había un retraso en lenguaje por la parte de la profesión que tengo y lo que estudié, pero sí no pueden llegar a caer en que ya tiene un problema, ya tiene un retraso, necesitas ir a terapia, que aquí te vamos a recomendar. Se empieza a lucrar con este tema. Hay que Claro. tener mucho cuidado y es muy importante ustedes consultar o pedir recomendaciones, porque luego las escuelas tienen su propia lista, Claro. pero con las que ustedes se sientan contentas. Eso es muy importante, se sientan contentas con la especialista con la que tengan empatía y obviamente enfocado en la necesidad del niño, Claro. ¿no? No, muchas veces sí son procesos de atención, lo que está bajo el chiquito, o el problema del lenguaje, Sí, o esta parte de hiperactividad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque no podemos diagnosticar en niños chiquitos. claro. Todo eso se va manifestando más adelante. Okey. Entonces, sí, lo que dices, hay que tener mucho cuidado, pero yo confiaría mucho más, por ejemplo, en el pediatra Justo. o en la parte de que si en la escuela te están detectando un foco rojo, bueno, que muchas gracias, voy a tomarlo en cuenta, hablar con la pediatra para que te canalice con la persona adecuada. Sí, creo que no hay mejor persona, porque aparte tu pediatra conoce Mes perfectamente a con tu mes, hijo. el primer año de vida mes con mes y después se va aplazando, pero Exacto, lo domina, ¿no? exacto. He notado, o sea, también sí he notado que las escuelas que lo hacen bien, vamos a ponerlo Hay así, escuelas muy se valiosas. involucran mucho, ¿no? Están al pendiente de los niños y creo que también esta parte de la salud física, mental, todo, ya están más presentes y ya Así nos es. preocupamos más por eso. Pero, ¿qué tan importante es llevar comunicación con el colegio o con la escuela de tu hijo para que esto se pueda seguir trabajando tanto en casa como en la escuela y en su terapia? Claro, esta parte, lo que estás comentando, es bien importante trabajar en equipo. Aquí, bueno, el niño o el chiquito viene conmigo una vez o 2 veces a la semana, Ujú, que que uno le brinda las bases, ¿no?, para el trabajo del lenguaje, pero en casa y en escuela se deben de seguir complementando, ¿no? La verdad, sí me ha tocado muchas escuelas muy valiosas que están al pendiente, con las que estamos en comunicación. Tanto ellos me brindan las necesidades que requiere trabajar con el chiquito, como yo les proporciono algunas opciones de trabajo, ¿no? Y los papás. Los papás, obviamente, están con sus hijos y tienen que estar informados tanto en el trabajo de la escuela, a nivel ya, o sea, si requiere el apoyo terapéutico, perdón, y también el que estén informados de todo lo que uno elabora, ¿no? claro, Porque una terapia, como dices, muchas veces el juego, ¿no? Se trabajan muchísimas áreas, muchísimas, digamos, por abajo del agua, a través del juego, a través de actividades, pero siempre con un objetivo, claro. ¿no? Ayudar al chiquito. Y algo también que es importante es que vayas
en donde tú como papá y el niño estén a gusto. Claro. Porque creo que también si no hay ese clic, No. pues ni avanzamos ni nada. Y de verdad se vale, lo que tú estás diciendo se vale. Yo creo que eso es lo más importante, Ujú. que en la primera sesión, en la primera evaluación, tanto los papás se hayan sentido en confianza como el niño. Puede ser que se dé, no siempre se puede dar en todas las terapias. Claro, Entonces, ustedes se vale decir: "No me sentí a gusto, voy a buscar otra opción", porque sí, así debe de ser, ¿eh? Ustedes están poniendo el tesoro más preciado en manos de alguien, claro. aunque esté recomendado, desconocido para ustedes. Entonces, Sí, tienen que tener mucho cuidado, y es que también siento que si desconfías de esta persona, por supuesto. no vas a llegar a nada. Una es que también las terapias no son baratas, ¿no? No, Sabemos que siempre que se trata de alguna terapia, de alguna necesidad o herramienta, es caro, ¿no? Y si quieres que sea de calidad, pues, también. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso, es justo también que tu hijo coopere, pero no va a cooperar con alguien que no le cae bien, porque los niños son No, como este clic, son una ¿no? hoja transparente. Justo, nosotros tuvimos la fortuna de encontrarte y Ay, era muchas también lo gracias. que platicábamos con mi amiga. Memo te ama. O sea, Memo contigo hizo una relación muy cercana que a pesar de que te ve ahorita una vez a la semana, él espera con ansias y cada vez que te ve es como si te viera del diario. Él ya se siente hasta parte de tu De la familia, familia, sí. ¿no? Y eso también nos da seguridad a mi esposo y a mí para decir, ha funcionado. Y también vemos el avance, ¿no? Ahora, justo de esto del avance, Oli, a tu experiencia con todos estos años, tú ya llevas a tu hijo a terapia, aproximadamente, ¿cuándo deberías de empezar a ver un cambio? O sea, que Claro. digas, ya se nota que tal vez no al 100 pero un 2% ya le avanzó. Depende mucho a la edad que lleguen los chiquitos, porque obviamente bueno, o sea, si llegan chiquitos, sí es un trabajo como mucho más complejo, ¿por qué? Porque es empezar a trabajar en el lenguaje todas las bases, empezar a trabajar la palabra, ¿no? La palabra me estoy refiriendo, por ejemplo, al año y medio, que luego llegan año 2 años, ¿no? Obviamente a través a través del juego, empezar a producir estos sonidos, ¿no? Empezar a trabajar. Entonces, sí es bien complicado esto de que piden de tiempo, de: "Oye, más o menos, ¿en cuánto tiempo voy a terminar voy a ver avances o va a terminar la terapia?". Es tan complejo esta parte, porque cada niño es distinto, cada niño tiene una evolución diferente. Okey. Entonces, sí, hay niños que de verdad me pasa que de una semana a otra empiezan, y hay niños que en un mes, hay niños que 6 meses, ¿no? Entonces, sí depende del niño cómo responda. Okey. ¿No? Aunque tú trabajes como, digamos, con las mismas bases que siempre usas, hay niños que te responden impresionantemente rápido y otros que se van tardando. Okey. Entonces, toda esta parte de tiempo, por eso uno como terapeuta luego tienes que tener mucho cuidado. En realidad no decimos tiempos. ¿Por qué? Porque es ponerte una soga al cuello, ¿no? De decir: "No, Claro. tú me dijiste que en 6 meses y hay que terminar". Y no me estás dando lo que me prometiste. Exactamente, exactamente. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado Okey, en los tiempos, pero sí, los niños es impresionante la evolución de los niños, okey. ¿no? De verdad, cómo van avanzando, cómo hasta y no nada más llámalo en su pronunciación, sino en la persona. Claro. Seguridad, ¿no? Mayor independencia, autonomía. O sea, esta parte abarca otras cosas, ¿no? Como Okey, esta parte de que sea un niño mucho más, no porque no sea feliz, ¿no? Pero lo ves mucho más expresivo, claro. mucho más seguro, ¿no? La parte de que ella pueda tener, compañeritos y que pueda comunicarse con ellos y expresarse, establecer juegos, todo esto es un cambio impresionante cuando van adquiriendo un buen lenguaje, ¿no? Okey. Y ahora con esta parte que a muchos papás les da miedo, porque cuando dicen terapia, de lo que sea, Uf, claro, uy, no, lo voy a tener que llevar toda la vida. claro, No, esto va a estar bien caro. No, pues, ¿para qué? claro. ¿No? ¿Das de alta? ¿Cuándo das de alta a un niño? ¿Cuándo das de alta? Cuando precisamente, dependiendo la edad, pronuncia todos los fonemas que tiene que pronunciar, cuando su lenguaje ya sea fluido, ¿no? Cuando, luego es curioso porque ves a chiquitos que tienen un lenguaje maravilloso, pero las preposiciones, artículos y no existen en ellos, entonces tienes que meter la conjugación de verbos, o sea, que eso también es poco a poco, ¿no? Pero a lo que voy, generalmente tú tratas de dar bueno, se da de alta a un paciente cuando ya la producción de su sonido y del habla, perdón, producción de sonidos, habla y lenguaje es el correcto para su edad.
Okey. O sea, que no es para siempre. No, no, no. No, créanme que no es para siempre. Al contrario, para nosotros es una satisfacción personal cuando damos de alta a un niño, ¿por qué? Porque es una palomita más para nosotros, Claro, ¿no? Es una palo y sobre todo es una satisfacción personal, porque como trabajas con niños, son niños con los que te involucras, son niños con los que vives, con los que, ahora sí que ves todas las partes de cuando está de buenas, cuando está de malas, cuando o sea, los niños son de verdad un vidrio, ¿no? Te reflejan todo. Entonces, cuando ya los ves crecer, cuando ves que ya tienen esta parte de seguridad y expresión verbal, es lo que pides y tú feliz de, guau, ya se dio de alta, ¿no? Es muy motivante para uno. okey. Y también para los papás, me Ah, claro, imagino, ¿no? claro, no, claro. Pero es que te juro que sí es así como de, uy, terapia, no, esto ya va a ser para siempre. No, pues, ahí que vaya hablando, cómo le vaya saliendo. Le entendemos. Claro, y esta parte que tú estás diciendo, tampoco puedes mandar a todos los niños a terapia. De verdad, tienes que tener esta parte de primero ir detectando si hay un proceso que se está dando o no, ¿no? Claro. A mí me pasa mucho y ese es un tema que siempre platico primero con los papás cuando los entrevisto de que quieren terapia. Una de las primeras preguntas que hago es, ¿asiste a la escuela? ¿Por qué? Porque a través de la escuela, y hay muchos niños que no los meten hasta los 3 4 años, y muy respetable. De Claro, verdad, yo no, critico eso. Cada quien toma la decisión que quiere en casa, sí, pero sí esta parte, se están perdiendo esta parte de interacción, esta okey, parte de imitación. ¿Por qué? Porque tú puedes estar jugando con tu hijo, puedes interactuar, puedes todo, pero la imitación entre pares es la más importante, ¿no? okey, Entonces, sí, esta parte de comunicación, esta parte que necesitan, ¿no? De relaciones sociales, pero con niños de su edad, es ujú, bien importante. okey, Entonces, luego les digo, ¿qué les parece si lo meten a la escuela y vamos viendo estos avances? claro, Y ya dependiendo de eso es cuando se empieza a trabajar o no. Es muy ujú, importante esta parte, ¿no? No luego mandarlo a terapia. Primero hay que descartar las otras opciones, ¿no? O trabajo en casa, ¿no? Un juego, y ya después, te digo, la parte de la escuela, y si no se puede, en todo caso, pues ya empezamos a trabajar con ellos. claro. Sí, justo también hay, digo, hay maestras buenísimas y otras que lo siento, pero como en todo, no tan buenas, y a Exacto, veces también no quieren lidiar con esta parte de los niños. los Entonces es canales. como, uy, pues lo más fácil, a terapia, Exacto, ¿no? exacto. Pero no es lo correcto y no es lo más ético. No, no es lo más ético. ¿No? Y Sí. también yo siento que ese también es un foco rojo para que tu papá cheques en el colegio en el que tienes a tu hijo, la escuela en donde tienes a tu hijo. Eso es bien importante lo que dices, Diana. No todas las escuelas son todo para todos los niños. Tú tienes que ver las necesidades y sí, tú dices, no, yo quiero estar en tal escuela porque yo ahí estudié y fui muy feliz, pero a lo mejor tu hijo no. Claro, Entonces, yo creo que esta parte de estar abiertos a los cambios es bien importante. ¿Para qué? Para que decir, no me gustó, no veo feliz a mi hijo, no me encanta el manejo de la escuela, de las mises, vámonos a buscar otras opciones. mm, Ahorita hay mucha competencia de escuelas, lo sabemos, cada vez hay menos niños, sí, entonces por lo mismo tienen que tener más cuidado con cada uno de ellos y no que sea algo a nivel lucrativo, que sea claro. algo personal, que sea una persona, un individuo, no un número más, de Sí, verdad. porque también es parte de la salud, Exactamente. ¿no? Y del bienestar y vienen muchas cosas detrás de esto, porque no nada más afectarás al niño, o sea, también afectas a los papás. Se les hace, de verdad, cuando, aparte esta parte emocional que tú estás comentando es bien importante. Los niños detectan todo. Entonces, si hay mucho estrés en la casa, la presión, hasta lo mismo de no me gusta esta escuela, no estoy en confianza, los niños también lo van sintiendo. Mm, Entonces, obviamente ellos inmediatamente responden igual. claro, Entonces, sí, hay que cuidar mucho lo emocional, también lo que se dice delante de los niños, ¿no? claro, Porque todo lo absorben y lo repiten. sí, Entonces, son repetitivos, tienden a repetir o a expresarse, ¿no? Lo mismo que estamos platicando en el lenguaje. Todas las palabras, todas las expresiones las van a imitar y las van a producir igual, okey. ¿no? Entonces, sí es bien importante hablar con los niños, es con un lenguaje adecuado, Ujú, ¿no? Y también esta parte de cuando están en la adquisición del lenguaje, que sea un lenguaje corto, que sea un lenguaje sencillo, porque muchas veces tendemos a hacer unas frases muy elaboradas y los niños obviamente no alcanzan a comprender ujú. o a interiorizar ese lenguaje para poderlo producir. Entonces, de verdad, esta parte del lenguaje y ahora sí que las pláticas o expresiones en casa son bien importantes. Y esto que acabas de decir, creo que no se trata de mi hijo no capta, es tonto, sino simplemente es parte de su maduración, Exactamente. ¿no? Que ese no es el momento en donde elabores tan, bueno, más bien que tus frases sean tan elaboradas,
algún día lo comprenderá, pero también es esta parte de las etapas, de ir respetando etapas, ¿no? Porque también pasa justo, por ejemplo, cuando leen, pues hay niños que empiezan antes, ¿no? Y tal vez un niño que tuvo problemas de lenguaje, pues claro que la lectura, pues se va a ir un poquito más Desfasado, lejana, sí, claro. ¿no? Pero justo también esto de, uy, es que no lee porque No aprende. ajá, no aprende, o Sí, sea, las no etiquetas, puede, ¿no? no Es burro. puede, Ajá. ¿no? O sea, también siento que como papás nos tenemos que relajar un montón, Claro. ¿no? Evitar comparaciones Y también. acompañar realmente a nuestros hijos de forma amorosa y paciente. Exactamente. Y sobre todo, esta parte que tú estás diciendo, ¿no? Los niños van a si hay un problema de lenguaje, empieza a detectarse a nivel temprano. Ujú. A lo mejor, como dices, como papás muchas veces dicen, ya lo aprenderá, ya más adelante, ¿no? Es por eso es importante una valoración, ¿no? ¿Para qué? Para que no tenga un desfase posterior. Tú lo estás diciendo. Obviamente, si un niño no pronuncia bien, se le dificulta la expresión en su lenguaje, obviamente a la hora de la lectoescritura, perdón, va a escribir como él pronuncia. Claro. Entonces, inmediatamente ahí ya empieza a haber afectaciones a nivel aprendizaje. Entonces, todo esto, por eso se tiene que hacer preventivo y, obviamente tener la paciencia de que poco a poco se irá emparejando, se irá nivelando, pero obviamente con un tratamiento adecuado, ¿no? Claro. Entonces, por eso el lenguaje es tan importante, porque también abarcamos la parte del aprendizaje. Ujú. Si hay una afectación a nivel lenguaje, va a haber una afectación en el aprendizaje. Y es que son temas bien complejos Bien, que nos súper darían amplios. para hablar un millón de días, ¿no? Así es. Pero, Oli, algo que nos pudieras compartir para estimular el lenguaje desde nuestras casas a todas las mamás que nos están viendo, que tal vez dices, ya va a la escuela, ya va a terapia, pero yo en casa quiero aportar algo, Claro. algo sencillo que pudiéramos hacer nosotros con nuestros hijos. Claro que sí. Mira, ahí obviamente depende mucho de las etapas de los niños, pero bueno, lo que te platiqué de los bebés, ¿no? Que es importante que desde chiquitos ustedes, cuando tengan a su bebé, hagan mucho contacto visual, te digo, repetir estas expresiones que haga el bebé, ¿no? Mucha parte de la mano, o sea, como que ir soltando vocabulario sencillo para el bebé, con fácil pronunciación. Ya a nivel niños, es bien importante, lo que decíamos es hablar un lenguaje breve, un lenguaje sencillo, e imitar la producción de sus sonidos, pero modelando adecuadamente. Por ejemplo, quiero platicar. Por ejemplo, luego los niños dicen: "Aba, ay, sí, mi amor, ¿quieres agua?". Okey, claro que sí, ¿no? Esta parte de aceptar la palabra como la dijo él, pero corrigiéndola. Hay que Okey. modelar siempre esta palabra que él pronunció a su forma de decir, bueno, su forma en su pronunciación, ¿no? Entonces, es bien importante con ellos jugar, cantar, ¿no? Muchas expresiones. Nosotros usamos unas famosas palabras funcionales. ¿Qué quiere decir? Que son palabras que ustedes pueden usar día a día. Por ejemplo, el dame, ten, toma, ¿no? Son palabras que ustedes las van a usar Okey. y ni cuenta se dan, pero las usan, Sí. ¿no? Pero ya con mucho más conciencia, porque esas son las primeras palabras que él está interiorizando y que va a intentar expresar. O el Okey. famoso uno, 2, 3, ¿no? Cuando tú cuentas el uno, 2, 3 y al rato él lo va a decir uno, 2 y él te va a contestar el 3. Todo es a través de la imitación. De verdad es bien importante esta parte de que sepan que los niños van interiorizando el lenguaje y que a lo mejor al principio no lo van a decir. Hay que tener mucha paciencia, Mm. pero al ratito, en un momento lo van a producir. ¿Por qué? Porque lo están imitando. Pero cuando salen ya son periquitos. Ah, sí, Ya no ya no te paran, callas, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, de verdad, es esta parte de interacción, es natural, ¿no? Si van al súper, ¿qué pasa? Mira, una manzana, mira, o sea, como que irles metiendo el vocabulario, este, de manera espontánea y natural, ¿no? De, a ver, repite manzana, no, o sea, que sea esa manzana. Es bien importante el contacto visual que te decía, que vean la gesticulación, porque los niños te van a voltear a ver a la boca y te van a intentar imitarlo. Al principio no, pero poco a poco. Entonces, Okey. todo este tipo de sugerencias o tips es bien importante, ¿no? Te digo, el cantar canciones, el usar las palabras estas que te dije, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos vayan acostumbrándose a decir: "Ten, toma", empezar a iniciar con esas palabras. Hay unas palabras también bien importantes que ellos usan para expresar su lenguaje. Por ejemplo, las famosas, lo que nosotros mencionamos, la etapa holofrásica, que es, por ejemplo, te dicen: "Mamá", tú ya sabes perfectamente mamá, ven.
Sí. Entonces, ahí ya está produciendo una oración. Entonces, voy mi vida, o sea, que vea que hay una respuesta positiva ante esa palabra holofrásica, ¿no? Nosotros le decimos así porque es una palabra que significa una oración. Y Okey. el bibi, ¿no? Cuando te dicen el famoso bibi o biberón, bibi, ¿quieres tu leche? Sí, pero es lo que yo lo que me quiero referir es que es bien importante reforzar. ¿Quieres tu bibi? Sí, okey, o tu biberón, ahorita te lo doy. Obtuvo una respuesta positiva, ¿no? Claro. Hay una validación a lo que él produjo. Entonces, esta parte de validar los sonidos que vayan produciendo es bien importante. Okey. ¿Y qué pasa con esto de: "Es que el papá del niño habló a los 4 años, tú déjalo, ahí va"? Eso es va hay muchos mitos, que el típico de: "No, pues yo, mi hijo habla hasta los 4 años, déjalo, va a hablar". No, precisamente era lo que estábamos platicando. Claro que sí, hay uno de los factores son, la herencia genética, que quiere decir que si hubo un retraso del lenguaje en los papás, puede haber un retraso del lenguaje en los niños. Pero, afortunadamente, en la actualidad ya hay formas de ya hay tratamientos, ya hay trabajo con ellos, ¿para qué? Para evitar ese desfase, porque la idea es que nuestros niños, tarde o temprano, se vayan nivelando, ¿no? Si los niños traen un retraso en el lenguaje o hay un desfase, pues que vayan ahora sí que alcanzando al nivel en el que están, ¿no? Los demás compañeros. Entonces, sí, pasa mucho ese de: "No, no, no se preocupen, mi hijo habla hasta los 4 años". No, o sea, de verdad, sí es bien importante detectar que hay un retraso del lenguaje para empezarse a trabajar. Claro. Y creo que todo el desarrollo de los niños es algo multidisciplinario, Completamente. ¿no? O sea, que sí terapeuta del lenguaje, pero tal vez sí va a tener que ir a una terapia psicológica para ver si no hay otra cosa, y es trabajo de padres, y es trabajo en el colegio, y así se va, ¿no? O sea, creo que todo necesita un soporte de otra cosa. Por supuesto, lo que tú estás diciendo es, nosotros como terapeuta tenemos que descartar, Ujú. ¿no? Si hay una alteración neurológica, ¿no? Si hay problemas emocionales, si hay una dificultad auditiva, un problema auditivo, morfológica, ¿en qué sentido? Si hay un frenillo corto, claro que lo está limitando al movimiento de la lengua. Claro. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? O Ujú. sea, tú como terapeuta tienes que detectar todo este tipo de diferencias que puede afectar en el lenguaje, ¿no? Okey. Muchas veces, ya trabajando con el niño, tú empiezas a detectar, por ejemplo, la parte de que sigue sin producir sonidos y dices: "Bueno, ¿qué te parece si lo canalicemos con un neurólogo para una valoración neurológica?". Hay que descartar. No, de verdad, no le tengan miedo a esta parte de el neurólogo, ¿no? Porque todo es por algo, todo es para apoyar a sus hijos. Claro. Entonces, es bien importante abrir su mente y permitirse este tipo de observaciones para tomar cartas en el asunto y ayudar a sus hijos. Esto es bien Okey. importante. Algo que platicábamos hace rato es de que entran muchos temas aquí, Oli, y ya lo dijimos, se haría larguísimo este tema, pero sí nos gustaría más adelante invitarte para ver también la parte motriz que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que hay muchísimo atrás, pero también lo que me gustaría es que a ti invitarte a que en nuestras redes sociales nos compartas qué tema estarías interesada o qué dudas tienes sobre el lenguaje en tus hijos. Oli, algo que le quisieras aparte compartir a las mamás para que se sientan seguras, para que no se sientan culpables, para que puedan llevar este proceso, si es que su hijo lo necesita, de la mejor forma. De verdad, vayan con un especialista. Esto lo que tú me estás comentando es cierto. En la parte de nuestra área, de nuestra carrera, abarca tanta cosa que de verdad le decía a Diana: "Diana, no voy a acabar", porque está toda la parte sensorial. Es bien importante que no nada más nos enfoquemos bueno, el lenguaje abarca todos los sentidos, ¿no? Entonces, es bien importante ese trabajo de los sentidos, la parte de aprendizaje, como dijimos, la parte de motor, ¿no? Tanto motricidad, movimientos del cuerpo, como la parte fina, ¿no? De la coordinación fina, motriz fina. Entonces, es enorme. Entonces, de verdad, tengan esta sensibilidad. Si en algún momento ustedes perciben que hay algo con sus hijos, un foco rojo, no dudan en ir con un especialista, de verdad, porque entre más temprana sea la detección, más rápido es el trabajo y obviamente hay objetivos, bueno, cumplen con los objetivos mucho más rápido. Entonces, de verdad, siéntanse, no se sientan etiquetadas, al contrario, tomen cartas en el asunto porque sus hijos se los van a agradecer. Muchísimas gracias, Oli. No sabes cómo te agradezco que estés aquí. Una, Ay, con todo gusto, yo porque sabes que feliz. te estimo muchísimo, porque sabes que mi hijo contigo ha estado muy seguro, ha tenido un avance increíble, le cambiaste la vida.
Muchas ¿no? gracias. Yo feliz de trabajar con cada uno de los niños, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad, Memo es un niño que ha mejorado muchísimo, de verdad, Muchísimo. lo que decíamos, ¿no? Ha mejorado muchísimo en su lenguaje y sobre todo en su seguridad, Sí, ¿no? En la autoestima, la parte social, de verdad se ven los resultados, ¿no? Entonces, yo justo. feliz. Y a Memo, o sea, tú lo conociste de año y medio, Es un chiquito ¿no? adorable. Y ahorita Memo tiene 4 años y medio y ha sido un cambio, Sí, completo. o sea, gigantesco, ¿no? O sea, él ya está en otro Es mundo, un adultito. ya hasta nos corrige, ¿no? O sea, de repente él ya dice, así no se dice, mamá, esto no es así. Oli, muchísimas gracias. De verdad no Gracias a ti. sabes lo afortunadas que somos en tenerte aquí por todo el Muchas gracias. conocimiento que tienes, la experiencia que tienes y sobre todo por esta pasión con la que lo haces y que yo lo puedo vivir, lo puedo ver, Gracias. porque pues estoy muy cerca de ti. Sí, gracias, Diana. Créeme que sí es bien importante que disfrutes lo que haces. Y yo de verdad lo disfruto, es parte de mí, ¿no? Me complementa muchísimo y eso, y así te sale de forma natural, ¿no? Entonces, gracias por la confianza, gracias por la invitación, ¿no? Yo feliz de poder aportar un poquito. Esperamos tenerte nuevamente aquí Ay, con qué lindo. nosotras. Muchas gracias, Diana. No, gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias a ti por estar en un episodio más conmigo. Si esta información crees que le puede servir a alguien, compártesela, compártele el video, nuestro podcast, para que pueda estar en contexto de lo que estamos hablando y que efectivamente esa mamá no se sienta sola, porque a veces la maternidad es muy solitaria, pero también la maternidad es tan solitaria como nosotros lo querramos hacer. Entonces, pues te invito a que me comentes en mis redes sociales si estás interesada en un tema especial o si tienes alguna duda. Recuerda que a mí en TikTok y en redes sociales me conoces como Mujer Inmarcesible y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Bye.